Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Claro, hay que decir. Si no, acá la doctora me va a cuestionar. Me va a denunciar al INADI. Bueno, lamentablemente por las lluvias somos pocos, pero somos buenos. Bueno, hoy vamos a abordar la segunda parte de este mini programa que nos planteamos, extensión de responsabilidades. Yo diría que yo lo enfocaría como un panorama, naturalmente que no va a agotar la rica temática que plantea, de supuestos en los cuales se le imputa responsabilidad por incumplimiento de las normas laborales a terceros que no son empleadores. Situación o conjunto de situaciones que cada día más se plantean en la vida judicial y en el ejercicio profesional. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados ya hace unos cuantos años a que el universo de cuestiones laborales se planteaban entre dos partes, las dos partes que implicaban la relación de trabajo, por un lado el trabajador y por el otro lado el empleador. Hoy tenemos un universo de sujetos pasivos donde el problema fundamental para determinar es quién es el empleador. Y muchas veces el empleador es el insolvente, es decir, es el que no responde, y hay que buscar sujetos que se hagan cargo y que respondan por el cumplimiento de las normas laborales. Este no es un fenómeno nuevo en el derecho al trabajo, digamos, porque el derecho al trabajo como una rama imbuida por el orden público, es decir, constituida fundamentalmente por un conjunto de normas imperativas, tiene su contracara, que es la evasión y el fraude. En esto tampoco es original el derecho al trabajo, el derecho tributario, frente a una norma que se impone heterónomamente a la voluntad de las partes. La parte hacia la cual va dirigida, o la parte que soporta o que debe cargar con el cumplimiento de las normas, suele idear mecanismos tendientes a evitar las consecuencias patrimoniales desfavorables de la aplicación de esa norma. Entonces, de la contracara orden público-fraude, yo creo que podemos edificar el conjunto del derecho al trabajo. Y esto desde que el derecho al trabajo nace. Pero hoy, digamos, en las últimas décadas han surgido fenómenos nuevos. Por ejemplo, la multiplicación, la profundización de los fenómenos de segmentación, externalización y descentralización del proceso productivo, es decir, la aparición de una empresa madre y después distintas empresas y subempresas, contratistas y subcontratistas en una cadena a veces interminable, que hacen que el trabajador quede inmediatamente vinculado con el sujeto que se beneficia con la prestación laboral. Proliferación de intermediación en la contratación laboral a través de los mecanismos de empresas de servicios eventuales, empresas de trabajo temporario, agencias de colocaciones. Todo el fenómeno nuevo de imputación de responsabilidad a socios y administradores de sociedades comerciales, fundamentalmente sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, que también es un fenómeno que surge en la jurisprudencia a raíz de situaciones fácticas que llevaban a sentencias de cumplimiento imposible. Esta es una reacción de la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, frente a situaciones en las cuales el trabajador tenía una sentencia firme, la iba a ejecutar y no encontraba nada. Encontraba la cáscara vacía, o encontraba en el mismo establecimiento donde trabajó a las mismas personas, a los mismos dueños, pero con otra razón social. Fenómeno muy frecuente. Bueno, de todo eso vamos a tratar de dar un pequeño panorama, nuevamente con la misma perspectiva que nos planteamos ayer de hacer un diálogo
donde lo que interese es lo que a ustedes les genere más relevancia y más interés a partir de la experiencia concreta que se vive aquí. Hay una norma en la ley del contrato de trabajo que me parece, cuya lectura y relectura me parece fundamental, y es el artículo 26, el que define al empleador. Esa es una norma de una riqueza y de una relevancia a veces descuidada en la solución de este tipo de controversias. La ley de contrato de trabajo define al empleador como la persona física o conjunta de ellas que tengan o no personalidad jurídica propia que requiera el servicio de un trabajador. Y de ahí tenemos, haciendo una interpretación rica, una interpretación extensiva de esa norma, podemos ver que el empleador, la figura del empleador, no se reduce a una sola persona física o a una sola persona jurídica. En la situación o en la calidad de empleador pueden concurrir una persona física, varias personas físicas, varias personas jurídicas, varias personas físicas y jurídicas, porque lo relevante es determinar el conjunto de sujetos que se apropian de la fuerza de trabajo asalariada. En una estrategia empresaria que es irrelevante para el trabajador y que debe ser leída a la luz de uno de los principios de nuestra disciplina, pero que también es un principio de todo el ordenamiento jurídico, que es el principio de primacía de la realidad. Nuestro derecho, nuestra disciplina laboral está imbuida, está permeada por el principio de primacía de la realidad. Deben prevalecer las situaciones objetivas y reales por sobre las formas, porque si las formas, lo formalmente suscrito por las partes, tuviera relevancia decisiva para la calificación de los vínculos y para la determinación del sujeto empleador, con eso solo bastaría para la evasión entera de todo el ordenamiento jurídico protector. Porque al empleador o al sujeto que se quiere liberar de responsabilidad le bastaría hacerle firmar al trabajador y decirle: mire, este contrato de trabajo usted lo celebra con Juancito Sociedad Anónima. Y Juancito Sociedad Anónima es una cáscara vacía. Ahí entran a jugar el principio de imperatividad de las normas y el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. El trabajador puede haber firmado lo que le hacen firmar, pero lo que interesa es lo que ocurre en la realidad. Ese me parece un fenómeno importante porque en muchos de los supuestos que se suelen plantear encuadrando en las situaciones descritas en el artículo 29, en el artículo 30, o sea, en supuestos de intermediación en la contratación o de contratación o subcontratación, suelen encuadrar perfectamente en el artículo 26. ¿Por qué? Porque hay datos objetivos de la realidad concreta de cómo se desarrolló ese vínculo, que permiten determinar, por ejemplo, que el empresario principal que actúa como contratista principal, en realidad en los hechos se desempeña como empleador. ¿Por qué? Porque da órdenes de trabajo, porque los supervisores, los gerentes de esa empresa terminan ordenándole a los trabajadores. Es muy típico el caso, por ejemplo, en Buenos Aires, de los servicios de vigilancia en los bancos. No sé aquí cómo será, no conozco la realidad. Uno va a una sucursal bancaria y se encuentra el vigilador, que generalmente es un empleado de una empresa de seguridad privada, cumpliendo tareas bancarias. Ordena la fila, da números, dice atiende. Bueno, la caja no atiende porque las funciones de cajero tienen otra responsabilidad. Pero está integrado a ese establecimiento recibiendo órdenes del personal del banco. Por lo tanto, se transforma en los hechos
en un empleado directo del banco. Más allá de la discusión que después vamos a dar, si la vigilancia es una actividad normal y específica propia del establecimiento bancario. Les digo, el principio de primacía de la realidad, leído a partir del artículo 26, me parece que nos da una primera clave importante. Segundo tema vinculado a la interpretación del artículo 26. Suele darse, a mí me ha tocado resolver, situaciones en las cuales en un vínculo laboral de una cierta duración, frente al trabajador aparecen alternada y sucesivamente distintos sujetos. Es decir, lo hacen aparecer como empleado de esta sociedad, después aparece la otra sociedad y la primera pasa en segundo plano, después viene una tercera. Bueno, toda esa alternancia, sucesión y conjunción determina que en ese hecho todos sean empleadores. Porque la idea de empleador plural o empleador múltiple del artículo 26 nos permite imputar responsabilidad como empleadores a todos, aunque no actúen simultáneamente y sin necesidad de demostrar fraude como conducta subjetiva y patológica. Es decir, no necesitamos ir al artículo 31, que es la idea de grupo o conjunto económico de carácter permanente, etc. A mí me tocó resolver un caso muy interesante donde el trabajador pasó sucesivamente por distintas sociedades, vaciaban una, constituían otra, aparecía otra, venía otra. Bueno. Cuestión de hecho y prueba, pero el artículo 26, insisto, es una herramienta muy relevante. La otra norma muy relevante es el artículo 14, que se lo estudia poco, que es la norma de prevención y sanción del fraude y la simulación. La ley de contrato de trabajo, a diferencia del Código Civil, no se preocupa en distinguir conceptualmente el fraude o la simulación. El fraude y la simulación son dos patologías diferentes, ¿no? La simulación es la ocultación de un acto real a través de un acto jurídico real a través de un acto jurídico aparente. Típico caso de simulación es la relación laboral disfrazada bajo la forma de un contrato comercial, un contrato civil, etc. En cambio, el fraude ya es una cuestión más de mayor ingeniería patológica, ¿no? Hay que idear distintos mecanismos reales para ocultar el verdadero acto, pero de manera tal que ese ocultamiento no sea directo, que se logre el efecto de la evasión de la norma sin que se registre como incumplimiento liso y llano. Son caminos desviados. Bueno, el Código Civil define la simulación y el fraude. Para la ley de contrato de trabajo, la simulación y el fraude tienen los mismos efectos, y es que será nulo todo acto o contrato efectuado con simulación o fraude a la ley laboral, y la ley da dos ejemplos, sea aparentando normas contractuales no laborales o mediante intermediación de personas. Aquí la ley de contrato de trabajo se desmarca del derecho civil, porque los efectos jurídicos del acto simulado y fraudulento, que según el derecho civil serían la nulidad del acto, y ninguna parte podría alegar, podría invocar beneficio alguno, reclamar derecho alguno, porque quien participa en un acto fraudulento o simulado, sobre todo si es una simulación absoluta, es cómplice de ese acto. Como el derecho al trabajo tiene por finalidad tutelar al trabajador, el trabajador no puede ser considerado, digamos, partícipe del fraude y la simulación, es su víctima. Es desde esa perspectiva hay que mirar la cosa. Y la segunda diferencia es que en el derecho al trabajo, como se preserva o se trata de preservar la validez de los actos en tanto de ellos nacen derechos para el trabajador, se produce el efecto de la sustitución de las cláusulas nulas por las normas imperativas del derecho al trabajo.
¿qué pasa? Desaparece la relación comercial simulada y emerge la verdadera relación laboral asalariada. Por tanto, ese sujeto activo, que es un verdadero trabajador, puede invocar y hacer efectivos los derechos que emanan del orden jurídico laboral. Lo mismo con el fraude. Yo interpongo un sujeto, o aparece interpuesto un sujeto en la relación laboral, un hombre de paja, un testaferro. Ese hombre de paja y testaferro desaparece, se lo corre de la escena, y el vínculo laboral queda anudado directamente entre el trabajador y el empleador, sin perjuicio a la responsabilidad solidaria imputable a ese sujeto por su participación en un acto fraudulento, salvo que ese sujeto sea otro trabajador dependiente, en cuyo caso él también será una víctima, que lo colocaron ahí como pantalla, pero él no recibe ningún beneficio, por lo tanto no cabrá imputarle responsabilidad alguna. Por tanto, me parece que esas dos normas tienen una gran riqueza y habría que utilizarlas y trabajarlas con mucha más asiduidad. Otra cuestión que me parece importante, sobre todo para procesar los planteos que suelen hacerse en derredor de estos supuestos de varios sujetos pasivos en calidad de empleadores o en calidad de deudores del trabajador, y es que aquí rige en toda su plenitud el iura nobis curia. Es decir, quien formula un reclamo contra varios sujetos, sean empleadores o sea uno empleador y otros terceros solidariamente responsables, a quien efectúa el reclamo le incumbe la carga de exponer los hechos, de describir la situación fáctica. Bueno, este me contrató, o yo trabajaba para o tal o cual cosa. La aplicación del derecho le incumbe al juez o al tribunal por el principio de iura nobis curia. Me parece que no corresponde rechazar un planteo, por ejemplo, que fue encuadrado erróneamente en el artículo 29, pero en los hechos encuadran el artículo 30, porque el actor en la demanda no fundó específicamente el reclamo en el artículo 30. Ahora bien, el actor tiene que exponer los hechos, porque el juez puede decir el derecho pero no puede cambiar los hechos. El principio de congruencia, derivado de la garantía constitucional de defensa en juicio, es el que fija la litis, el que fija el alcance de la contienda. El juez o tribunal no puede salirse de ese material fáctico, demanda y contestación, y reconvención y contestación en su caso, y la alzada por la vía del recurso de apelación, ese límite más el límite de los agravios de la parte vencida. De ahí no se puede salir. Lo que está fuera de ese marco está fuera del mundo de la competencia del juez o del tribunal. Ahora, en ese material fáctico, el juez puede acudir a todo el universo de normas jurídicas disponibles que encuadren en esa situación. Insisto, siempre que los hechos estén claramente expuestos. Digo porque muchas veces hay un error de enfoque en la situación jurídica que determina la responsabilidad solidaria de un tercero. Hay otros que se toman el trabajo de describir los hechos y hacer el encuadramiento, a veces alternativo, a veces subsidiario, a veces se suele plantear pretensiones principales y pretensiones subsidiarias, lo cual es perfectamente viable desde el punto de vista procesal. Dice, bueno, yo esta situación la encuadro como un supuesto de empleador plural o múltiple, pero subsidiariamente encuadro la cuestión como un supuesto de contratación o subcontratación o de cesión del establecimiento de explotación habilitado a nombre del empresario principal, o de transferencia de establecimiento, etcétera, etcétera. Eso me parece también un punto relevante para esta cuestión, porque muchas veces se trata de situaciones fácticas muy complejas, digo, con muchos sujetos intervinientes, en relaciones laborales de larga duración, donde
van cambiando los sujetos pasivos por distintas decisiones que están en el ámbito de la empresa, y bueno, no es a veces tan fácil encuadrarlo en estas figuras. Aquí no juega el principio de tipicidad del derecho penal, donde o encuadran el tipo o no encuadran el tipo. Aquí no, aquí, digamos, los valores son otros, los principios son otros, y lo que se trata de determinar es quién intervino de manera tal que pueda serle imputada una relación directa o solidaria por el incumplimiento de normas protectoras de carácter imperativo. Bueno, entrando ahora en las distintas figuras. Doctor, disculpe. Sí, señor. Una preguntita. Yo quería aprovechar la oportunidad. Yo soy de Belén. Yo trabajo en un juzgado que, como saben, en el interior son múltiples. Bueno, hace 10 años trabajo en el juzgado laboral. Acá he tenido varios maestros hace una década que he participado en cursos de derecho laboral que hemos tenido acá, que ha organizado la Escuela de Capacitación. Y yo tenía una pregunta, un par de preguntas, para que usted en el transcurso, digamos, de su conferencia lo pueda tener presente. Belén es un pueblo chiquitito, ¿sí? Y la mayoría de las veces nos conocemos todos, digamos, en el pueblo, quiénes son los empresarios y demás. Lo que ha empezado a surgir es, por ejemplo, que, bueno, supongamos un Juan Pérez aparece, ¿no? Hacen estas famosas cooperativas de trabajo, ¿sí? Van a una heladería que, bueno, uno dice, bueno, desde el señor Pizarro, por ejemplo, por decir una línea que conozco, ¿sí? Y cuando viene el actor con su abogado, viene, presenta la documentación, hace obviamente la demanda contra el señor Pizarro, y cuando trae la documentación fue, el empleado obviamente no se dio cuenta, pero fue empleado de la cooperativa tal, empleado, o sea, porque ellos le hacen como una liquidación, y la persona esta, Juan Pérez, que había sido, por ejemplo, representante de como 5 cooperativas, asociados sería, ¿no? De la cooperativa, que no están ni siquiera en Belén, ¿sí? Que son, por ejemplo, domicilio de Mendoza, domicilio, o sea, las liquidaciones que están ellos de retorno de beneficio, algo así creo que dice el recibito que le dan. Bueno, se van corriendo para llamar a la audiencia de conciliación. La cosa es que hoy por hoy las cooperativas no existen, o sea, no están en ese domicilio, se mudó, el informe, acá se permite hacer las notificaciones por telegrama, digamos, algunas, para hacerlo más rápido. Se mudó. No aparece, sí, exactamente, se mudó, no está. Se mandan los oficios por ejemplo, para ver dónde estaban, en el INAE sería, que corresponde a las cooperativas, y bueno, ahí van mandando el último domicilio. A veces, en el caso que la notificación alguna vez alguien lo recibió, se los declarará rebelde y demás. Ese es por un lado, ¿sí? El otro tema es, se han presentado muchos trámites de la famosa acción civil por accidente de trabajo. En este caso, casi siempre, por ejemplo, un caso de que en algún momento se va a resolver, es el tema de los policías que mencionaba usted, que hacen tareas, por ejemplo, en los famosos, allá hay mucho el tema de bailantas, mandan a la policía, va el policía... Policía provincial. Policía provincial. El que contesta usualmente es el Estado provincial, pero plantea lo siguiente. Primero lo va a llamar al dueño del que sea la bailanta, así como tercero, en realidad lo llama, ¿sí? Por el trámite de accidente de trabajo. ¿Accidente sufrido por el policía? ¿Cómo? ¿Accidente sufrido por el policía? Sí. En ocasión del trabajo ahí en la... Ellos como que lo mandan a cuidar el... ¿cómo se llama? Lo mandan para uniformado. Adicional. Exactamente, son los famosos adicionales. El accidente que se arma un... Entonces viene el Estado provincial, me cita al dueño del boliche, a la persona que, en este caso había sido una persona que recién está por abrirse a prueba, después de años con el tema de las notificaciones y demás, y llama al dueño como tercer interesado por el accidente de trabajo, al dueño del bailante, digamos, de la bailanta, ¿no? Al que le metió el golpe al policía porque estaba borracho y le metió el coso. Le metió el golpe porque se peleó por alguna medida. Otro tema, por ejemplo, también de lo mismo, un accidente de trabajo, una acción civil por accidente de trabajo de una docente, también el Estado contesta en ese caso. Ahí hay escuelas perdidas en el cerro, es más, no hay camino, no hay nada, ¿sí? Los docentes que van ahí hacen un vaquiano, llaman a un vaquiano, digamos, para que lo lleve ahí al recorrido, en medio del cerro.
el mismo vaquiano se pierde, por ejemplo, en el camino. Mira, la cosa es que terminó 3 días perdido. O sea, no sé si... Tenía GPS. No, pero el vaquiano era el vaquiano que sabía, no sé si lo entiendes, pero están perdidos. O sea, de casualidad le encontraron a la pobre directora perdida y al vaquiano... Los vaqueros eran los de antes. El tema es que ese vaquiano, para poder, lo cita el Estado provincial, lo cita como tercero interesado al vaquiano este, se mandan oficios, por ejemplo, en este caso al juzgado electoral para ver cuál es el domicilio y o sea, la mayoría de esas notificaciones las hace la policía haciendo famosos radiogramas para poder encontrarlo, digamos, donde está. O sea, realmente se hace toda una cosa que estiran, siendo que debería ser un proceso rapidísimo para que se pueda trabar la lista, digamos, por lo menos en la instancia. Es como varias cosas para que usted en algún momento lo pueda decir. No, hay varias, vamos por partes, ¿no? Como diría Jack el Destripador. El primer caso es un caso, respecto a las cooperativas de trabajo, yo tengo una posición tomada que es minoritaria en la doctrina y que la Corte la desactivó ahora. Yo entiendo que a los asociados de las cooperativas de trabajo les resulta aplicable el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí. Para mí es la figura del socio empleado con todas las consecuencias que fluyen de ahí. La única excepción que hace la ley es la sociedad de padres e hijos, Sí. es la única. Sí. La Corte no piensa igual. Hay un caso Lago Castro que fue resuelto hace un par de años, que en realidad era un caso de las empresas recuperadas y que sobre todo en Buenos Aires plantean otras cuestiones que los trabajadores las asumen frente a la quiebra. Ahora incluso la ley del concurso prevé un supuesto de continuidad con la explotación de los trabajadores. Son problemas muy complejos. Yo igualmente soy partidario de la solución que daba hasta hace, no sé si seguirá, la legislación española. Para mí los asociados de las cooperativas de trabajo deben tener la tutela mínima del derecho laboral. Bueno, pero eso no es así. Tratándose, como no es así, tratándose de cooperativas de trabajo genuinas, constituidas legalmente, reales, etc. Bueno, lamentablemente el asociado está vinculado con la cooperativa por un vínculo asociativo, por lo tanto no tiene derecho a reclamar ninguna prestación derivada del ordenamiento jurídico laboral. Salvo que alegue y pruebe que hubo fraude, que es lo que ocurre en muchos casos. Que es lo que ocurre. Pero ahí hay que alegar y probar el fraude del artículo 14. Por ejemplo, que nunca fue citado a las asambleas, que digamos, esa empresa no lleva ninguna contabilidad, que desapareció. Bueno, supuesto de fraude. Si hay un supuesto de fraude, hay un vínculo laboral directo con la cooperativa. Y en esos casos de contratación habrá una responsabilidad solidaria del tercero que contrató. Es muy común utilizar la cooperativa para disfrazar relaciones laborales. Se ha dado mucho en Mar del Plata en la industria pesquera. Grandes empresas pesqueras que se reconvirtieron llegaron a la panacea de no tener trabajadores. ¿Cómo hicieron? Creando cooperativas, haciendo a los trabajadores formar supuestas cooperativas. Entonces esa empresa no tiene trabajadores. ¿Por qué? Porque se vincula con una cooperativa que se vincula con los trabajadores por un vínculo asociativo, no laboral. Bueno, nuevamente cuestión de hecho y prueba. Digo, no se aplica el 27 según la jurisprudencia de la Corte Suprema y habrá que determinar en cada caso si hay o no fraude, con toda la complejidad y la riqueza fáctica y jurídica que supone alegar y probar una situación de fraude. Los otros supuestos ya son más complejos porque ahí en los supuestos de responsabilidad civil hay que dilucidar la cuestión a la luz de los subsistemas de responsabilidad del derecho civil. Responsabilidad objetiva o subjetiva. Objetiva por riesgo, vicio de la cosa, respecto del dueño o guardián, hipótesis que ya ha sido ampliada por lo menos en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo. Casi toda la sala, o la sala que yo integro en especial, ha extendido la idea de cosa a la idea de actividad. Nosotros llegamos a la idea de riesgo de actividad.
Hay un interesante fallo de la Corte Suprema en el caso Mosca contra Asociación del Fútbol Argentino. Para los que les gusta el fútbol, es un caso de un partido de fútbol que habían jugado Lanús Independiente en el año 96, 97 creo que fue. Termina el partido y se arma un tole impresionante. Piedras, típico, cuestión futbolística, ¿no? Pero lo peculiar de este caso es que empiezan a tirarse piedras y vuelan piedras para afuera. Y en una de esas piedrazos lo recibe un fotógrafo, un notero, un periodista, no sé, que estaba ahí a media cuadra de la cancha, fuera de la cancha. Entonces la Corte condena a la Asociación del Fútbol Argentino, al Club Atlético Lanús. Hay una ley de prevención y sanción de los daños y perjuicios en los espectáculos deportivos, la 23.184, que después fue modificada, que establece un supuesto de responsabilidad objetiva por actividad riesgosa del organizador del espectáculo público. Al organizador del espectáculo público le impone una responsabilidad casi objetiva como una suerte de obligación de resultado. Y hay en varios votos concurrentes de esa sentencia a la Corte, incluso Hayton de Nolasco lo dice claramente en su voto. Ella sostiene que el 1113 se ha extendido al riesgo de la actividad. En varias propuestas de reforma del Código Civil, la más importante fue aquella que se sancionó en el año 90, que la vetó Menem en el año 91, consagraba la responsabilidad objetiva por riesgo de actividad. En el anteproyecto que se acaba de presentar de unificación del Código Civil y Comercial vuelve a incorporar la idea de riesgo de actividad. Por lo tanto, podría haber una responsabilidad para el titular, para el organizador de la actividad riesgosa, que podría ser el dueño del boliche, como decimos nosotros. Podría haber una responsabilidad de un tercero por agresión. Habría que ver si el dueño del boliche puede invocar que ese tercero es un tercero por el que no debe responder, que excluye total o parcialmente la relación causal. Yo creo que si ocurrió adentro, creo que no, porque la responsabilidad es objetiva en los organizadores de espectáculos públicos, etcétera, etcétera. Bueno, respecto de la policía, suele haber un régimen estatutario, no lo conozco cuál es el régimen. Bueno, eso ya sería una cuestión de derecho administrativo. Es complejo. Bueno, y el otro ya es un problema más complicado. Ese sí que ya es, con los vaqueros no me meto. Eso ya es más complicado, porque bueno, habría una responsabilidad por la ley de riesgo. No sé si el Estado provincial adhirió, tiene contratado. Ahora, ¿qué solvencia puede tener el vaquero para demandar? El caballo creo que está embargado. ¿El autoseguro tiene? No tiene RT. No. Tiene autoseguro. Bueno, las prestaciones del sistema, porque ahí lo que ocurre en la inmensidad de la naturaleza, evidentemente no se lo podemos imputar por vía de los subsistemas de responsabilidad civil al empleador provincial, porque no ejerce ninguna posibilidad de control sobre esa situación que ocurre en ese lugar. ¿Alguna otra? Sí, ¿cómo no? ¿Existe alguna prescripción? ¿Se puede aplicar algún principio de prescripción con relación al primer empleador, supongamos? Y esa sería una pregunta. Y otra. ¿Cómo el primer empleador? No entiendo. Que hubo transferencia. En el caso que hubo transferencia de personal. Entonces, deficiencias, registración, lo que se pueda ver, y después yo reclamo al último empleador. Y no, esa sería una pregunta con relación a prescripción. Y la otra que está vinculada es si no se inició ningún reclamo a través de medio postal a quien transfirió, pero sí lo incorporó en la demanda. ¿Es válido? Sí, por supuesto. Ajá. No es un requisito de fundabilidad de la pretensión haber reclamado. En los supuestos de responsabilidad solidaria, por el artículo 705 del Código Civil,
el acreedor puede demandar a todos, a algunos o a alguno de los deudores solidarios. Justamente hay un plenario interesante, del cual yo quería hablar, pero bueno, ya que estamos, lo planteamos ahora. Es un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 3 de febrero del 2006, en el caso Ramírez María con Russo Comunicaciones y otro. Era cuando se sancionó la ley de quiebra en la década del 90, se produjo una anomalía que rompía toda una tradición legislativa, que era la llamada bifurcación entre las competencias, ¿no? Cuando el trabajador demandaba a dos sujetos, generalmente el empleador, eran casi todos supuestos que encuadraban en el 30, ¿no?, de la ley de contrato de trabajo. El empleador generalmente quebraba. Entonces quedaba en la litis solamente el tercero, el contratista principal. Entonces, por aplicación de la anterior ley, la ley de concursos y quiebras en su redacción anterior, el trabajador tenía que ir a la sede, al juez del concurso, a verificar el crédito contra el empleador y continuar el pleito laboral contra el tercero responsable del artículo 30. Se producía una disociación en la tramitación de una misma causa, de una causa articulada a partir de las mismas pretensiones. Con lo cual se empezó a discutir si el trabajador, en esos supuestos, ya cuando advertía en el momento que se extinguía el contrato de trabajo, advertía, ya era claro que el empleador estaba quebrado. No solo, o estaba quebrado, o estaba fundido, insolvente, no existía más. Digo, ¿para qué lo voy a traer a la litis si este no tiene nada, no tengo nada que sacarle? Es más, desapareció del mundo jurídico y del mundo real. Entonces lo que se empezó a discutir en ese entonces, ya hace unos 15 años, era si el trabajador podía demandar solamente al empresario principal, al contratista principal del artículo 30. Eso generó unas discusiones tremendas que culminaron con este plenario, que es muy interesante, y la doctrina de este plenario dice que es aplicable el artículo 705 del Código Civil a la responsabilidad del artículo 30. ¿Qué dice el 705 del Código Civil? Justamente eso, que en el caso de obligaciones solidarias, el acreedor puede demandar a todos, a algunos o a algún deudor. No hay una suerte de beneficio de exclusión, beneficio de división, no. Después, ese deudor demandado y eventualmente condenado tendrá una acción de regreso contra el otro deudor fundado en las relaciones en la relación jurídica que tenga con ese. Eso, la discusión central era que algunos sostenían, recogiendo ahí una doctrina perdida, de que dice que no, que la responsabilidad solidaria del derecho laboral en realidad no es solidaridad, sino es una obligación mancomunada con solidaridad propia. Hacían jugar las normas del Código Civil sobre obligaciones accesorias, 523 y 524, que no tienen nada que ver con esto. La solidaridad, en general, la solidaridad laboral, específicamente la del artículo 30, es un supuesto típico de garantía legal solidaria, que no es un invento del derecho del trabajo, viene del derecho comercial. Es la idea del fiador, con la diferencia que la fianza es un contrato y surge de un acuerdo de voluntades, pero consagrada legalmente. El legislador incorpora sujetos frente al acreedor tutelado, que es el trabajador, para lograr efectivamente que ese trabajador logre efectivizar su crédito, logre que alguien cumpla sus obligaciones. En la inteligencia que ese tercero tiene un vínculo con el empleador derivado de la apropiación de la fuerza de trabajo y derivado de la explotación de la actividad empresaria. No es que yo
y le imputo responsabilidad a un tipo que está pasando por la calle. No, no. Ese empresario principal, en definitiva, es el que organiza todo el proceso productivo a través de un proceso de contratación, subcontratación. Por tanto, es un beneficiario indirecto de la prestación laboral. Y como reza un viejo principio de la teoría de la responsabilidad, quien se beneficia con una actividad debe cargar con las consecuencias derivadas de la misma. Si yo obtengo lucro empresario por esa actividad laboral, yo tengo que responder de forma objetiva. La ley de residuos peligrosos, hay la ley de defensa al consumidor, la 24240 reformada últimamente, impone una responsabilidad solidaria al dueño de la marca, al vendedor, al intermediario, al fabricante, todos responden solidariamente frente al consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que tengan entre ellos. Problema de ellos. Es lo mismo que la responsabilidad no solidaria concurrente, aunque el caso de obligaciones concurrentes implica que todos los deudores responden por el todo, aunque no hay unidad de prestación ni unidad de vínculo, pero para el trabajador lo mismo, la responsabilidad concurrente del dueño y guardián de la cosa riesgosa o viciosa, el que conduce el vehículo y el titular registrable. El derecho de daños y el derecho de daños laborales es un capítulo del derecho de daños, apuntan a la tutela de la víctima, en este caso el trabajador. Entonces, ese plenario resolvió esta cuestión. Por tanto, no es necesario ni mandarle telegrama, por supuesto, tratándose de un vínculo laboral directo con el empleador. Todo el intercambio telegráfico va a ser con el empleador. Yo le voy a quien identifico como empleador. Yo digo, bueno, Juancito Sociedad Anónima es mi empleador, por lo tanto yo lo intimo a que cumpla el deber de dar ocupación, que me pague el salario, que me pague el aguinaldo, que registre la relación laboral. Si no lo hace, me considero despedido. Y después lo demando a él y a todos los que yo considere responsables solidarios. No le tengo que avisar, mire que lo voy a demandar. No. Porque además, el artículo 30, reformado por la ley, la última reforma laboral del año 98, incorporó requisitos, mayores obligaciones de control a los empresarios principales. El empresario principal del artículo 30 debe controlar que sus contratistas tengan a sus trabajadores registrados, que le exhiba todas las copias de los recibos de sueldo, el número de CUIL, la contratación de una ART, etcétera, etcétera. Por tanto, no puede decir, no, yo no sabía nada que pasaba. No, usted no sabía nada, pero estaba obligado a saber. Incluso tiene culpa, hay un supuesto de culpa por no haber cumplido el deber de diligencia impuesto por la normativa. Está más o menos... el problema de la prescripción. Bueno, el problema de la prescripción, digamos, ahí hay otra norma del Código Civil que es el 715, no me acuerdo bien, creo que es el 715, que en caso de obligaciones solidarias, cualquiera de los deudores solidarios puede oponer las defensas comunes o las defensas individuales de él. O sea, si hay el típico supuesto que se plantea, por lo menos en capital, es el caso de la transferencia de establecimiento, ¿no? Que yo tengo una sentencia favorable pasada en la autoridad de cosas juzgadas, voy a ejecutar, no encuentro nada. ¿Sí? Y me encuentro con que voy a ejecutar y en realidad hay una transferencia de establecimiento. Hay un cambio de la titularidad del sujeto pasivo. El mismo establecimiento que antes era explotado por Juancito S.A. ahora está María S.R.L. Típico caso del artículo 225 y siguiente de la LCT. Por supuesto que yo voy a tener que iniciar una acción de extensión de responsabilidad contra el nuevo para imputarle responsabilidad por ser adquirente del establecimiento. En la capital federal hay un plenario, fallo plenario Baglieri, que dice que yo puedo demandar al adquirente aún por deudas
nacidas con anterioridad a la extinción del contrato de trabajo. No necesita que el adquirente se trate de deudas existentes en el momento de la transferencia. Es como que el adquirente carga con todo el pasivo. Dentro del pasivo está las deudas que tenía el adquirente, que él por ahí ni sabía, pero debía saber, porque el derecho le impone la diligencia al buen hombre de negocios. Es uno de los estándares de la ley de sociedades y del derecho comercial. Ahora bien, él puede oponer la prescripción, totalmente, porque él no fue demandado y la puede oponer. Ahora, ¿cuándo nace el curso de la prescripción? Cuando la sentencia pasa en la autoridad de cosa juzgada y el acreedor, el trabajador, advierte que no hay nadie y que hay uno nuevo. A partir de ahí empieza a correr el curso de la prescripción respecto del nuevo del adquirente, que son 2 años como todo crédito laboral. La prescripción para el cobro de la sentencia son 10 años contra el propio deudor. Pero en este caso se discute si son 10 años o son los 2 años. Yo entiendo que son los 2 años del artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque el adquirente no fue parte en el proceso anterior. Por tanto, no se le aplica la prescripción del 4023, creo que es del Código Civil, que es la prescripción decenal para créditos nacidos de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Y una última cosa, se discute por qué vía tramita esa extensión de responsabilidad. Hay quien sostiene que se puede hacer por incidente en la etapa de ejecución, hay quien sostiene que hay que iniciar una demanda nueva, y hay incluso quien sostiene que se puede hacer inaudita aparte, incluso vía cautelar. Yo estoy en la segunda tesis. Yo creo que es con incidente, en el mismo proceso, con el mismo juez, aplicando ese principio procesal de conexidad y de la llamada perpetuatio jurisdictionis, es decir, el mismo juez que entendió en la cuestión sustancial es el que está habilitado para seguir tramitando, pero ese incidente debe garantizar todos los derechos derivados de la garantía constitucional de derecho de defensa en juicio. Traslado del incidente, contestación de demanda y ofrecimiento de prueba. Por supuesto que el adquirente podrá discutir todo, porque a él no se le puede oponer los efectos de la cosa juzgada a una sentencia en la cual no fue parte, salvo que se alegue que era el mismo, que había fraude. Bueno, si es un adquirente nuevo, yo no tengo nada que ver. Puede haber a veces transferencias de establecimientos reales, transferencias de fondo de comercio. Bueno, yo decido vender ese negocio y hay una nueva sociedad que no tiene nada que ver con la anterior. Bueno, yo tengo, derivado del derecho de defensa en juicio, yo puedo alegar y probar todas las defensas que me corresponden a mí. ¿Está más confuso que antes o menos? Bueno, la idea es aportar un poco de confusión. Bueno, ya no sé ni dónde estaba. El 29. El 29 es una de las normas, justamente tiene una metamorfosis histórica muy interesante, de la cual no vamos a hablar ahora, y que no es ajena a los cambios en el proceso productivo y en la forma de organización de las empresas, de las cuales hablamos ayer en la primera parte. Es decir, el 29 es una patología en la relación laboral, porque es como el tercero en el matrimonio, ¿no? Aparece un tipo ahí o una persona que dice, ¿y este qué está jugando en esta relación bilateral? ¿Cómo encuadra en ese fenómeno? Y evidentemente lo que se busca en definitiva en estos procesos de segmentación, de intermediación, desde la perspectiva empresaria, yo me pongo acá en el rol de empresario, ¿qué busco con todo eso? Y busco fundamentalmente fragmentar el colectivo laboral, digamos, dislocar los poderes empresariales y externalizar costos laborales y todo el desgaste que supone el enfrentamiento a la relación laboral. Ustedes, pónganse a pensar, el intermediario en la contratación, en el caso de las empresas de servicios eventuales,
es como la vieja oficina del personal. Es externalizar la oficina del personal. En vez de tener toda una estructura administrativa para contratar trabajadores, hacer una búsqueda laboral, bueno, yo lo externalizo y le traslado a un tercero todas las consecuencias derivadas de la conflictividad laboral. Y me evito, por supuesto, contra el pago de una contraprestación en virtud de un vínculo comercial que yo tengo con esa empresa de servicios eventuales, hago que el trabajador quede fuera. Y además ese trabajador no se integra en el colectivo laboral. Ustedes tienen en un gran establecimiento o mediano establecimiento trabajadores que hacen las mismas tareas, que tienen la misma categoría, pero tienen distinta camiseta. Con lo cual, el que viene de afuera, el contratado, no se siente parte del colectivo. Está como en una suerte de periodo de prueba permanente. ¿Sí? No sé si me van a confirmar, no sé si voy a quedar. Es como un extranjero, el extranjero de Camus, el extranjero que no se siente parte del grupo, no reclama, no se afilia al sindicato. Y eso desde la perspectiva del conflicto laboral y del manejo de las relaciones laborales es fundamental para el empresario. No es lo mismo tener un establecimiento integrado con todos trabajadores homogéneos que hacen lo mismo y tienen el mismo estatus jurídico que distintos grupos, con lo cual incluso genera enfrentamientos entre ellos. No, yo ya pertenezco acá al grupo, ya me aceptaron, y el otro está haciendo mérito, se está portando bien, entre comillas, para ver si queda en la planta permanente. Esa es la estrategia. Lo mismo la segmentación. La segmentación del artículo 30 es un proceso